Bienvenidos a Misericordia en Católico. La finalidad de este podcast es compartirte la insondable misericordia de nuestro Señor Jesucristo, apoyándonos de literatura de santos como la biografía y diario de Santa Faustina, testimonios, temas para poner en práctica día a día para el crecimiento a la devoción de la Divina Misericordia. ¡Comenzamos! Jesús, yo confío en ti. Ya de vuelta. Si es la primera vez que escuchas nuestro podcast, te invitamos a que escuches el numeral 0,1,1, que habla sobre las temáticas que se desarrollan en este podcast y el lenguaje que hemos propuesto para identificar cada una de ellas, y así sea más fácil para ti escuchar las que más te agraden. Te dejamos el link del audio y la lista de las temáticas en la descripción que este audio tiene. Así que denle un vistazo y por mientras vamos a dar comienzo ya al tema 2, que dice: ¿cómo hago para descubrir que necesito la Divina Misericordia? Los temas se van dividiendo por números, entonces vamos a comenzar por el número 1. ¿Quiénes estamos aquí? Pues que estamos invitados a hacer la experiencia de recibir la misericordia de Dios para crecer en nuestra vida cristiana, pero que vivimos en un mundo que ya no tiene conciencia de pecado y que por lo tanto afirma no necesitar, la divina misericordia. Número 2. ¿Qué es la divina misericordia? La palabra misericordia viene de dos palabras latinas: miseria, que en castellano significa también miseria, y cor, que en castellano significa corazón. Es decir, misericordia divina significa que Dios pone su corazón en mi miseria. Pero atención, la mayor parte de las veces en nuestra vida no le permitimos a Dios que ejerza su misericordia, pues para que Él ponga su corazón en mi miseria, necesito reconocer humildemente que soy miserable. Voy a hablar mucho en primera persona, pero es para que cada uno lo aplique a sí mismo. En primera persona es más fácil ir descubriendo las miserias de cada quien. Entonces yo lo voy a hablar en primera persona, pero lo pueden poner ustedes para ustedes mismos. ¿Sale? Entonces, continuamos. Número 3. Normalmente no reconozco mi miseria. Creo que yo puedo solo en la vida y que no soy tan malo como para reconocer la presencia de mi miseria en mi vida. Tal vez acepto que necesito la ayuda de Dios, pero nada más eso. Acepto que tengo fallas, pero no acepto mi miseria ni que soy miserable. Con todo esto, este razonamiento es un engaño. El Satanás me hace pensar que no tengo pecados, y entonces se hace realidad lo que nos enseña la primera carta de Juan, capítulo 1, versículos del 5 al 10. Y dice así: Este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos. Dios es la luz. En Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que estamos en común unión con Él y caminamos en tinieblas, mentimos y no obramos conforme a la verdad. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está con nosotros. Si decimos no hemos pecado,
hacemos mentiroso a Dios y su palabra no está con nosotros. Así es, hermanos. Vamos a hacer un poquito de, ¿cómo le llamaremos? Un poco de, se me fue la palabra, pero un poco de meditación con lo que acabamos de aprender el día de hoy. En esta primera lectura de nuestro tema 2. Entonces, hay que hacernos estas preguntas. ¿Qué es la divina misericordia? También vamos a decir interiormente lo que me enseña esta carta de San Juan. ¿Qué enseñanzas podemos sacar? ¿Cómo nos apertura a un crecimiento espiritual a partir de hoy en adelante? Es importante recordar que la misericordia divina significa que Dios pone su corazón en mi miseria. Entonces, entre más reconozcamos humildemente nuestras miserias, nuestro Señor pone ahí su misericordia. Pone ahí su corazón y nos ayuda para ir cada vez saliendo de esas tinieblas, como nos habla la carta de San Juan. Ya en algún otro tema abierto, primeramente Dios, hablaremos un poquito de la semejanza que hay de las telarañas que conocemos, la que se pega y a las manos, la que hacen las arañas, con la miseria. Y ya ahí entraremos en profundidad un poquito más. Ahora bien, vamos a dar una segunda leída a esta carta, la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo del 5 al 10. Y vamos a intentar interiorizarla para poder descubrir qué nos puede enseñar esta carta. Dice: este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos. Dios es la luz, en él no hay tiniebla alguna. Si decimos que estamos en común unión con él y caminamos en tinieblas, mentimos y no obramos conforme a la verdad. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está con nosotros. Si decimos no hemos pecado, hacemos mentiroso a Dios y su palabra no está con nosotros. Así es, hermanos, pues son cartas, todo esto de la Sagrada Escritura es el testamento que Dios nos regala para irnos encaminando hacia la vida eterna. Nos ayuda para poder ir descubriendo todos los tesoros y la manera de cómo ir puliéndonos. Imaginémonos que somos una piedra en bruto y entre más nos vamos puliendo, más va saliendo nuestro brillo, como Dios nos creó. Porque, como dijimos al principio, que tenemos ganas de aumentar nuestra vida cristiana, pero reconocemos que vivimos en un mundo que ya no tiene conciencia de pecado. Todo eso nos va opacando si nos dejamos envolver en esas sombras, en esas lagunas. Entonces, pues, que se nos quede esta carta de San Juan
capítulo 1, del versículo 5 al 10. Y bueno, número 4. ¿Cómo hacer para poder tener el don de reconocer mi miseria? Por la soberbia tenemos nuestros ojos ciegos para ver nuestra propia realidad. En muchas ocasiones, el camino por el cual Dios nos abre los ojos es alguna dificultad que enfrentamos en nuestra vida. Cuando nos enfermamos o tenemos un problema familiar o financiero y tocamos fondo, es cuando percibimos que no podemos salir y seguir adelante con nuestras débiles fuerzas. En ese instante empezamos a caer en la cuenta que tenemos miseria y que somos miserables. Podemos hacer cerrar los ojos y mirar hacia atrás y podemos encontrarnos que muchas veces nuestro Señor nos habló utilizando alguna de estas maneras. A lo mejor nos habló presentándonos alguna dificultad, una enfermedad, un problema financiero o familiar o cualquier otra en donde caímos y tocamos fondo. Inclusive tal vez esa es una de las razones por la cual hoy estés escuchando este audio. Y pues bienvenido, porque todo primeramente Dios, lo que en este podcast puedas escuchar, es para una guía, unas primeras escaleras para salir de ese hoyo en el que puedas ya estar tocando fondo. Entonces, preguntémonos y podemos compartirlo también con algún amigo, algún familiar. Podemos compartir y comentar si en alguna situación difícil o algún problema he captado que yo solo no puedo guiar mi vida y que necesito reconocer mi miseria y pedir la misericordia de Dios. Y así podemos ir descubriendo. A lo mejor hoy no nos habíamos dado cuenta de esto, pero podemos entonces empezar a hacer un análisis y poder ir descubriendo esas miserias. Ahora sí que intentaré explicar de alguna manera como yo comprendo esto, con la iluminación del Espíritu Santo, pues hay una relación entre los apetitos descontrolados, miserias y pecado. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de ir a ver una película al cine. Tal vez ir a ver una película al cine una vez a la semana o una vez al mes puede caer dentro de lo normal, de lo equilibrado. Todo esto es en relación a cada persona. Cada persona podemos tener miserias diferentes. Pero bueno, sigamos con el ejemplo. Entonces, bueno, vamos al cine tal vez una vez a la semana o una vez al mes y ya. Pero un apetito descontrolado podría ser que 3 o 4 veces a la semana se quisiese frecuentar ir al cine y vivir mucho esa experiencia. Ir al cine 1, 2, 3, inclusive un mismo día, no sé, muchas películas, ¿no? Entonces empieza a convertirse en un apetito descontrolado. Si esto se vuelve un patrón, es decir, algo constante,
analizando 2, 3 meses, 4 meses, por ejemplo. Entonces, es decir, ya está habiendo un desequilibrio y a lo mejor esa persona descuidó alguna otra área. Puede ser a la familia, el trabajo, etcétera. Bueno, entonces ese apetito, ese es un apetito descontrolado que bueno, entonces es en donde habría que descubrir esa miseria. A lo mejor la persona que estuviese haciendo eso en este ejemplo, vamos a pensar que tiene un vacío emocional o ahí quiere compensar algún tiempo o no quiere sentirse solo. Entonces, todas estas cosas sirve que las analicemos y de aquí podemos ir empezando a descubrir esa miseria, las miserias que cada uno puede tener, miserias tal vez de control, miseria, ah, bueno, pongámosle el nombre que fueses. Yo espero estar explicando bien y que se pueda entender, pero como siempre, para profundizar más, acérquense a algún sacerdote de confianza o algún sacerdote en cualquier iglesia, siempre pidiendo antes la iluminación del Espíritu Santo para el sacerdote y para ti mismo, para que sea el Espíritu Santo quien hable y quien escuche, y entonces pueda, pueda ver siempre bien lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Yo he puesto eso en práctica cuando entro a confesarme, y muchas veces o varias veces, ahorita recuerdo una en la mente, y yo estaba confesando un pecado y como muy general, y sin yo hablar más, el Padre me habló sobre el pecado y yo todavía no le abundaba más sobre el tema. Entonces, Dios está ahí presente, Dios nos conoce y nos habla muchas veces a través de los sacerdotes. Son el puente entre nosotros y Dios, un sacerdote. Entonces acerquémonos para esclarecer o limpiar las dudas que a lo mejor en este audio se puedan quedar. La intención pues es que no queden dudas, ¿verdad? Pero a veces puedo no explicarme de la mejor manera. Y pues el día de hoy también vamos a preguntarnos, ¿cómo sabemos que Jesús es misericordioso? Él mismo nos dice, vengan a mí todos los que están fatigados y sobrecargados, y yo les daré descanso. Mateo capítulo 11, versículo del 26 al 30. Pueden encontrar esta cita. Además, nuestro Señor Jesucristo en Polonia hizo unas revelaciones a Sor Faustina Kowalska y le dijo, hija mía, escribe que cuanto más grande es la miseria de un alma, tanto más grande es el derecho que tiene a mi misericordia, e invita a todas las almas a confiar en el inconcebible abismo de mi misericordia, porque deseo salvarlas a todas. En la cruz, la fuente de mi misericordia fue abierta de par en par por la lanza para todas las almas. No he excluido a ninguna. Diario numeral 1182. ¿Qué significa esto? Del diario numeral 1182. Esto está tomado del diario de Faustina Kowalska, de Santa Faustina Kowalska. Así es una de las temáticas que tenemos.
Es la temática número 3. Ahí iremos agarrando algunos numerales y las iremos meditando en su momento. Pero por eso si alguien tiene la oportunidad de adquirir este libro, pues puede ir encontrando estos numerales que iremos mencionando. En esta ocasión fue el numeral 1182. No cabe duda, Señor Jesús, que nos quitas todo el temor al decirnos que cuanto más grande es la miseria de un alma, tanto más grande es su derecho a tu misericordia. Además nos dices que tu misericordia es como un abismo insondable, porque deseas salvarnos. Así es. Qué palabras de consuelo le reveló a Sor Faustina, que lo escribiera, y eso es para que lo conozcamos todos estos mensajes, todas estas revelaciones, y son palabras de consuelo, perdón. Pueden volver a reproducir otra vez este audio para que vuelvan a escuchar las revelaciones y si estás escuchando esto, puedas escoger una frase de esta revelación que más te alienta y la puedes reescuchar o releer en caso que la escribas toda la semana o el tiempo que tú quieras. Y bueno, también nuestro Señor Jesucristo agregó a esta revelación, Él agregó todavía más y dice: de todas mis llagas, como de arroyos, fluye la misericordia para las almas, pero la herida de mi corazón es la fuente de la misericordia sin límites. De esta fuente brotan las gracias para las almas. Me queman las llamas de compasión. Deseo derramarlas sobre las almas de los hombres. Habla al mundo de mi misericordia. Numeral 1190. Pues, ante esta oferta sin límite de la misericordia divina que brota de las llagas y del corazón de Jesús, ¿qué se despierta en tu interior? ¿Estarías dispuesto a reconocerte como pecador y suplicar a Jesucristo que te sumerja en su divina misericordia? Yo sí estoy dispuesto. Y todo el momento poderme reconocer y suplicar esa gran misericordia. Pues bien, queridos hermanos, con esto vamos a concluir el tema número 2 en esta ocasión en un solo audio. Este tema fue un poco corto, pero en un solo audio lo pudimos completar. Así que, pues, que no se nos pierda esa constante reflexión de todo lo que el día de hoy vimos. Vimos la primera carta de Juan, también vimos unas revelaciones a Sor Faustina y pues saber que Dios quiere que todos nos salvemos, de tal manera que hasta el alma con más miseria es que quien tiene más derecho a recibir su misericordia. Así que la oferta es grande y, queridos hermanos, pueden compartir este audio a cualquier otra persona que quieran llevarle el conocimiento de este gran regalo. Estos regalos, estas revelaciones, y en estos temas de crecimiento vamos a seguir encontrando primeramente Dios más de estos regalos.
Que Dios los bendiga y nos escuchan en un siguiente audio. Hasta luego. Jesús, yo confío en ti.